El Señor les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder continuar con esta serie de enseñanzas acerca de doctrina fundamental, doctrina evangélica, para que crezcamos en nuestro entendimiento. Esta es la segunda parte del video relacionado con la doctrina de la Trinidad, que como Iglesia Cristiana El Sembrador estamos aprendiendo por medio de estos estudios bíblicos. Ya hemos estudiado acerca de algunas doctrinas básicas como la doctrina de la palabra de Dios o la doctrina de la Biblia. Ahora hemos profundizado acerca de este estudio, estamos tratando de contestar la pregunta de quién es Dios. Recordemos que ese es el propósito que buscamos en en esta serie de doctrinas o en este estudio en particular. Responder a la pregunta de quién es Dios. Y bajo este tenor, pues nos hemos hablado acerca de la naturaleza esencial de Dios, hemos hablado de los nombres de Dios, hemos estudiado acerca de los atributos de Dios, tanto sus atributos comunicables como también los atributos incomunicables de Dios. Y también comenzamos este estudio acerca de la Trinidad, de la doctrina importantísima de la Trinidad que hemos estudiado, que comenzamos a partir del estudio anterior o del video anterior que hemos desarrollado. Bueno, recordemos, recapitulando lo que vimos anteriormente en el estudio pasado, hablábamos acerca de esta doctrina de la Trinidad y comenzamos primero con la exposición de la doctrina donde hablábamos de que Dios es uno en esencia. No hay varios dioses, sino solamente tenemos un solo Dios. Hay un solo Dios. Creemos en un solo Dios. Pero ese Dios, ese único Dios, es en esencia también es trino, es decir, tres personas en un solo Dios, lo cual hablamos que es un misterio muy grande que solamente podemos aceptarlo de una manera a través de la fe. Podemos entender, podemos dar razones para creer la Trinidad, pero básicamente es una cuestión que tenemos que aceptar por fe. Tres personas que diferencian por ciertas distinciones personales. Vemos esas distinciones personales en en el Evangelio. La observamos precisamente, vamos a observar el día de hoy cómo podemos ver de manera separada cada una de esas tres personas. Y hablamos en ese sentido también de la doctrina de la Trinidad, como desde el Antiguo Testamento observamos una manifestación, observamos una enseñanza, una revelación de un Dios trino. Asimismo, pues finalmente decimos que en el Nuevo Testamento hay una revelación total o una revelación plena de lo que es la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, que Dios quiere que nosotros creamos o que Dios quiere que nosotros sepamos. Básicamente en la Nuevo Testamento observamos con mayor firmeza o con mayor plenitud esta enseñanza. También aprendimos sobre estas descripciones erróneas acerca de la doctrina de la Trinidad. Particularmente hablamos de tres, ¿eh? Básicamente son dos, ¿eh? El monarquianismo, dividido en monarquianismo dinámico que tiene que ver con poder y también el monarquianismo modalístico que ve la Trinidad como una especie de unitarismo de un solo Dios, pero en tres manifestaciones distintas, tres modos, por eso es modalístico, de modos, el modo Padre, el modo Hijo y el modo Espíritu Santo. Y hablamos también del subordinacionismo, particularmente del arrianismo, como no creen en la deidad de Cristo, básicamente, sino que hablan o hablaba Arrio acerca de que Cristo era de una esencia semejante, de semejante esencia a a la de Dios. Hablamos también del socianismo, del socinianismo, que ellos se desviaron más al alejarse de la iglesia, todavía ellos no creían de la preexistencia de Cristo. Entonces, hablamos de esas descripciones erróneas acerca de la Trinidad y la advertencia que vemos en ellas a no tomar a la ligera la palabra de Dios, sino que buscar de una manera
con la ayuda precisamente del Espíritu Santo, que nos revele, que nos ilumine para el entendimiento de su palabra. Y no alejarnos, como hicieron los socinianos, de la comunión con el cuerpo y volvernos libres pensadores y pensar que nosotros podemos conocer a Dios a nuestra manera, ¿no? Dios ha revelado una forma y la encontramos precisamente en su palabra. Hoy, en este estudio, primeramente, muchas gracias por su paciencia. Sé que no soy el más versado, sé que quizás no comunico de una manera que que sea atractiva posiblemente, pero lo hago con el deseo de que usted pueda recibir una enseñanza clara y una enseñanza basada en la palabra de Dios acerca de estas doctrinas. La Trinidad. Vamos a hablar de las tres personas hoy. Vamos a tomar a las tres personas y las vamos a considerar separadamente. Las tres personas de la Trinidad, por supuesto, en un futuro, la idea o el deseo de un servidor es hablar específicamente un estudio acerca del Hijo, un estudio acerca del Espíritu Santo y un estudio, si es posible, acerca del Padre. Viendo cada uno de estas personas da para un estudio particular, pero vamos a considerarla en relación a la Trinidad, las tres personas consideradas separadamente. Y por supuesto, comenzamos, comenzamos con el Padre, comenzamos con el estudio o con la doctrina del Padre. El Padre. ¿Quién es el Padre? Bueno, el nombre Padre podemos decir que tal como se aplica en la palabra de Dios o en la Biblia, o cuando se aplica a Dios, no siempre se usa en el mismo sentido en toda la escritura. Hay diferencias en cómo se usa la palabra Padre cuando se refiere a Dios en la escritura. No se utiliza de la misma manera. Por ejemplo, podemos hablar de Dios como Padre, como el origen de todas las cosas creadas. También la escritura habla en ese sentido, como el Padre, como el precursor, como el originador, como el creador de todo cuanto existe. Eso lo manifiesta también la Biblia. Y es clara también la escritura o la Biblia en ese sentido. Dice, lo manifiesta como el origen de todas las cosas, por ejemplo, en un texto de Primera de los Corintios, capítulo 8 versículo 6 que dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y habla en ese sentido como el origen de todas las cosas, diciendo que de Él proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y de un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Por supuesto, resaltamos el hecho de que la palabra pone, o la Biblia manifiesta a Dios como Dios cuando le llama Padre, como el origen de todas las cosas, particularmente en ese sentido. El libro de Efesios también es particularmente llamativo en ese sentido porque dice Pablo en el capítulo 3 en el verso 14 y 15 que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, el origen de todas las cosas. Así es como lo manifiesta la palabra de Dios cuando se revela o cuando se habla el nombre de Padre. No siempre se refiere a lo mismo. Aquí observamos que a veces se refiere a Padre como el origen de todas las cosas creadas, pero también a veces la escritura refiere al Padre como el Padre de la nación elegida, es decir, específicamente como el origen, como el creador o como el Padre de la nación de Israel, como el Padre de la nación de Israel. Así lo vemos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 6, que dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, por supuesto, está refiriendo a la nación de Israel. ¿No es Él tu Padre, el que te creó? Él te hizo y te estableció, dice el libro de Deuteronomio. Es decir, que se refiere cuando habla del Padre, también puede referirse en algunos puntos de la Escritura a Dios como Padre de la nación elegida, es decir, de la nación de Israel. Así lo vemos también, por ejemplo, en el libro de Isaías, particularmente en el versículo 16, que dice que tú eres nuestro Padre, está hablando de la nación de Israel, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor,
perpetuo, ese es tu nombre. Y así lo vemos en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Malaquías también, lo cita de esa forma el profeta Malaquías también, también lo habla de esa manera. También habla de cuando la escritura, cuando la Biblia habla de Dios como Padre, también hace referencia a Dios como Padre de los creyentes, de aquellos que hemos puesto nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra dependencia única y exclusivamente en Jesucristo. Es decir, pone o habla como Dios, como Padre de sus hijos espirituales, los cuales somos aquellos que ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre o decirle a Dios, papito, Él es nuestro Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa es la razón o es uno de los principios o una de las razones por las cuales el Espíritu Santo mora en nosotros, para asegurarnos que pertenecemos y que Dios es nuestro, es nuestro Padre. Hay otros versículos como Mateo capítulo 5, versículo 45, como Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. A mí me fascina ese texto que dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora, sin embargo, en un sentido mucho más profundo, en un sentido más amplio también, en un sentido fundamental, este nombre de Padre se aplica a la primera persona de la Trinidad, a Jesucristo. Se habla específicamente cuando también habla la escritura, cuando habla de Dios como Padre, habla también como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se aplica a esa primera persona, a esa primera persona de la, de la Trinidad. También habla en ese sentido de Dios como Padre del Señor Jesucristo y en su relación que tiene con esta segunda persona de la Trinidad. Textos como Juan capítulo 1, versículo 14, dice que, 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 que a veces podemos tener memorizado que dice que el verbo fue hecho carne, habitó nosotros y habitó entre nosotros. Ahí vimos su gloria, gloria como la del unigénito, el único hijo del Padre, hablando del Señor Jesucristo, quien estaba lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan es rico en esta terminología de llamar a Dios el Padre, refiriéndose también y usándolo el propio Señor Jesucristo refiriéndose a Dios como su Padre, como su Padre eterno. Entonces, esta paternidad original de Dios, esta paternidad que es originaria o que origina de Dios, de la cual también eh, toda paternidad terrenal, o nuestras paternidades también, es solamente un débil reflejo. Es decir, nosotros en nuestros hijos reflejamos la paternidad de Dios, tanto hacia el hijo hacia como hacia nosotros, pero es una imagen débil de esa paternidad de Dios como Padre. La característica que distingue también al Padre es que es que él engendra al Hijo desde la eternidad, como hablábamos, ¿no? Y como hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Habla de esa relación filial, trinitaria, eterna. Él engendra al Hijo desde la eternidad, es decir, no hay un punto de partida donde el Hijo no haya existido. Se atribuyen también obras específicas o ciertas obras específicas al Padre, se le atribuyen también, aunque a las otras personas de la Trinidad también participan de esas obras que son atribuidas al Padre propiamente. Tales cuales como cuáles obras se le atribuyen al Padre. Bueno, la planificación de la obra de redención. Dice que Él la estableció, Él la planificó desde antes de la fundación del mundo. A mí me encanta cómo Pedro predica en el Pentecostés cuando el Señor uh,
parte o cuando el Señor asciende y que Pedro predica a los judíos, como él les habla claramente ahí en Hechos 2 y les dice que Dios en su anticipado conocimiento, en su presencia y en su anticipado conocimiento y en su soberanía incluso, Dios ya tenía establecido la manera, la forma y quiénes tendrían que dar muerte al Hijo para sellar de cierta forma la redención. En las obras de la creación también vemos al Padre, o ser atribuidas al Padre y también participar tanto el Hijo como el Espíritu Santo, ¿verdad? Son co-creadores junto con el Padre. En la providencia, que vamos a tener un estudio particular, o nuestro siguiente estudio es precisamente sobre la providencia, cómo Dios ve de antemano, cómo Dios prepara el camino, cómo Dios eh, hace las cosas para que sus propósitos sean cumplidos. Y en la providencia vemos específicamente en la palabra de Dios cómo es atribuida también al poder y al Padre. También en el hecho de representar a la Trinidad en el consejo de la redención. Vamos en ese aspecto también. Bueno, las tres personas separadas, consideradas por separado. Padre se considera como el origen de todas las cosas creadas, como el padre de la nación específicamente llamando a Israel y como padre de todos los creyentes, pero específicamente en su relación hacia la segunda persona de la Trinidad, esa relación eterna. Hablemos ahora del Hijo, hablemos del Hijo. Ahí tiene algunos textos con referencia también a al Señor Jesucristo, cómo se habla de esta segunda persona de la Trinidad y hablando específicamente de los pasajes propiamente dichos acerca del Hijo. La segunda persona de la Trinidad se le llama el Hijo o el Hijo de Dios en el Evangelio de Juan. Sin embargo, también este nombre Hijo es asignado al Hijo, no siempre se usa en el mismo sentido, igual que la palabra cuando se usa Padre afirmando a Dios, no siempre se usa en el mismo sentido. Así ocurre también con referencia al, al Hijo. Cuando consideramos únicamente como la segunda persona de la Trinidad, se le llama Hijo debido a que el Padre lo engendró desde la eternidad. Pero también, como, como, como dice este Juan, capítulo 1 versículo 14, ¿ah? Y el verbo se hizo carne, aquel verbo que es eterno, aquel verbo preexistente, aquel verbo que comparte deidad, o aquel verbo que es Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o puso su tienda entre nosotros, se tabernaculizó entre nosotros. Es decir, vino a morar temporalmente entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios, dice el versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, nadie lo ha visto nunca, aquellos que se le aparece Dios en la tortilla. El Hijo unigénito que es Dios, hablando específicamente de eso, el Hijo unigénito y enfatiza que es Dios, dice la nueva versión internacional, algunos manuscritos también lo definen de esa manera, y que vive en unión íntima con el Padre, nos ha dado a conocer, nos lo ha dado a conocer al Padre. Podemos conocer al Padre única y exclusivamente a través de nuestra relación con el Señor, con el Señor Jesucristo. Entonces observamos que el Padre engendró al Señor Jesucristo y el Evangelio de Juan es muy claro en en ese aspecto. Ahorita también vamos a citar este texto que donde observamos también que de acuerdo a la palabra de Dios también posee este nombre en un sentido oficial, como el Hijo de Dios encarnado. ¿Para qué? Para designarlo como el Mesías elegido, elegido de Dios, de lo cual habla este versículo de Juan capítulo 11, versículo 27 al 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Esa relación oficial observamos en este texto cómo se define al Hijo
como el Hijo de Dios encarnado, a fin de que sea designado como el Mesías que la nación de Israel y que estaba esperando con antelación. También podemos decir que finalmente, o finalmente también se le llama, se le llama hijo de Dios. Ahorita vamos a observar esto se le llama hijo de Dios, al menos en un pasaje, esto en virtud, o en ese pasaje en virtud del hecho de que su nacimiento fue obra especial del Espíritu Santo. Ese hijo será llamado hijo de Dios cuando se le llama a María en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Vemos esa particularidad. También hablando de su nacimiento sería una obra especial del Espíritu Santo y tendría un propósito esta encarnación por parte del Hijo. En relación con el Hijo también podemos ver los siguientes puntos que merecen una particular atención para nosotros. Primero, es la generación eterna del Hijo. El Hijo es preexistente, el Hijo es eterno también. El Hijo no comenzó a existir a partir de su encarnación o a partir de su nacimiento físico en la tierra, no. Vemos esta característica personal de su generación eterna, vemos que consiste, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que el Padre engendra al Hijo desde la eternidad. La doctrina de la generación del Hijo se deriva en qué? De forma natural de la enseñanza bíblica acerca de la primera y la segunda persona de la Trinidad, en calidad de esa relación mutua entre el Padre y el Hijo, y además esta enseñanza o esta visión o este punto acerca de la generación eterna del Hijo se deriva una natural, de forma natural, de la enseñanza de la Biblia acerca de esta primera y segunda persona de la Trinidad, pero también en cuanto acerca de esa calidad de relación mutua, tanto entre el Padre como del Hijo, y además se basa en el Salmo, por ejemplo, el salmista en el Salmo capítulo 2 versículo 7, también el Salmo versículo 2 capítulo 2 versículo 7 habla acerca de eso. Yo publicaré, dice el salmista, el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El libro de los Hechos también, el capítulo 13 versículo 33. Y este versículo que observamos en la pantalla, que lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 1, específicamente en el versículo 5, que dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Habla en ese capítulo 1 de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Dice, mi hijo eres tú. ¿A quién le dijo? ¿A cuál ángel dijo? Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, citando, por supuesto, al Salmo capítulo 2 versículo 7, que di lectura anteriormente. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Observamos precisamente en la palabra esa relación filial o esa relación filial eterna entre el padre y el hijo. Entonces, el padre no crea la esencia del hijo por medio de un acto generativo. Es decir, no hablamos de que el hijo comenzó a existir o no hablamos de la paternidad de Dios el Padre en relación al Hijo dándole un origen. No, Dios no tiene origen. El Hijo, por lo tanto, tampoco tiene origen. ¿A qué nos referimos entonces? Nos referimos a que el Padre es la causa de la subsistencia personal del Hijo, es decir, un segundo modo de existencia por parte del Hijo, en el ser divino. Esta generación del Hijo no debe ser vista como un acto consumado en el pasado, es decir, no estamos hablando que en algún aspecto antes de la creación, en un tiempo de la eternidad pasada, Dios de una manera, o Dios el Padre, creó al Hijo. No debemos entenderlo como un acto consumado en el pasado, no debemos entenderlo de esa manera, sino como un acto necesario y por eso un acto eterno por parte del Padre. Es decir, hablamos de un acto eterno de Dios, un acto siempre continuo y sin embargo un acto siempre consumado. Así es como lo podemos entender por medio de la palabra de Dios. También es algo complejo para nuestra mente entender eso, pero cuando observamos la Biblia en su contexto, cuando
cuando estudiamos de una manera profunda o pasamos tiempo analizando los textos, nos lleva a esa conclusión. No es que Dios haya creado al Hijo, sino que observamos esa particularidad, un acto eterno de Dios, un acto siempre continuo, es decir, Dios siempre es el Padre del Hijo, pero siempre vemos como un acto consumado en la Escritura. Observamos particularmente en el Hijo su generación eterna. El Hijo es eterno, coexistente y coeterno con el Padre, pero también observamos al Hijo que es divino. Vea todos los pasajes que usted puede observar en relación a la divinidad del Hijo. Son interminables, hay muchísimos, muchísimos, y de los cuales algunos de ellos los puede encontrar en en el Antiguo Testamento. La divinidad del Hijo. La divinidad del Hijo también podemos, podemos decir que esa divinidad del Hijo fue negada también por varias sectas en la iglesia primitiva. Hay muchas sectas que han negado la divinidad del Hijo. Tenemos a los docetistas, tenemos algunos ejemplos de personas que niegan la divinidad propiamente de Cristo, un caso específico, los ebionistas que negaban la naturaleza divina del Hijo, los docetistas que negaban la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Tenemos el caso del arrianismo que negaba la naturaleza también divina. Tenemos a Nestorio, originario del nestorianismo, que negaba o que negaba el nestorianismo, negaba la unión de las naturalezas, negaba que Dios fuera humano y que fuera divino. Eutásico, el eutasianismo, que negaba la distinción entre las naturalezas también. Entonces, había muchas formas y por supuesto el apolinarismo, también original de Apolinar, que no vamos a pasar tiempo en ello, que espero en un futuro poder hacer un video con respecto a estas herejías con referencia a la naturaleza divina del Hijo, como en el caso de Apolinar, que negaba el espíritu humano del Señor Jesucristo. Hablaba de logos, que Jesús no era, no era humano, sino parecía humano y todas esas cosas que podemos hablar. Bueno, hay muchas sectas desde principio o desde origen, desde tiempos antiguos, desde la iglesia primitiva, que negaban la divinidad o trastornaban o llevaban la divinidad del Hijo al punto de herejía en esa unión entre su naturaleza divina y su naturaleza humana, que Jesucristo fue perfectamente Dios y perfectamente humano. Entonces, hay muchas, muchas herejías con respecto a la divinidad de Cristo. También los teólogos liberales también durante siglos lo han hecho, y particularmente en el siglo XVIII, en el siglo XIX también la divinidad de Cristo es negada por los unitarios, que ya hablamos un poco acerca de ellos, y también por los modernistas, por los humanistas del siglo pasado, del siglo XX. Sin embargo, también podemos decir que la única forma de negar la divinidad de Cristo, la única forma que tienen las sectas, las herejías de negar la divinidad de Cristo, ¿cómo es ignorando el testimonio explícito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clarísima con respecto al origen divino o a la divinidad de Jesucristo y específicamente de la segunda persona de la Trinidad. Existen pasajes clarísimos en ese tenor, en ese sentido, que hablan explícitamente de la divinidad del Hijo, tales como Juan 1:1, el primer versículo del Evangelio de Juan, que dice que del principio era el verbo, está hablando de su preexistencia. Antes de que todo iniciara, antes de que todo fuera creado, ya existía el verbo. Es decir, hablando de Jesucristo, porque más adelante dice que el verbo fue encarnado. Está hablando de Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Hay una diferencia entre el Padre y el Hijo, la personalidad. Y el verbo era Dios, claramente. No como dicen algunas traducciones enseñadas
por algunas religiones falsas o algunas religiones que no tienen su origen en la Biblia, sino que tuercen las escrituras para manifestar que dicen que Jesucristo era un Dios, un Dios y hablan muchas cosas. Aquí el Evangelio de Juan es clarísimo, era Dios, no un Dios, no un Dios diminuto o un Dios particular, una especie de semidios, como enseñaba el gnosticismo o como enseña el arrianismo, sino Dios en todo su ser. Juan capítulo 20, versículo 28 también habla que la respuesta de Tomás al ver las heridas del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Señor mío, Dios mío, adorando y reconociendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículo 5 también es clarísimo en ese aspecto que dice que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por todos. Habla específicamente el libro de Romanos de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual no siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y habla más y desarrolla todo eso el libro de Filipenses. Tito, la primera carta de Juan también enfatiza la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y dice que Jesucristo es verdadero Dios y la vida eterna. En Jesucristo tenemos la vida eterna y Jesucristo es verdadero Dios. Es decir, que para negar la divinidad de Jesucristo tenemos que arrancar muchas, pero muchas páginas de la Biblia. Tenemos que arrancar de un tajo las páginas de la Biblia. También se usan nombres divinos para referirse al Hijo. Hechos capítulo 2, versículo 21, por ejemplo, habla del Señor Jesucristo, que todo aquel que invocar el nombre del Señor es salvo. Nombre divino, Señor, es salvo, será salvo. Isaías capítulo 9, versículo 6, habla del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Dice que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará, nombres divinos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hablando, dándole nombres divinos a esta segunda persona de la Trinidad, específicamente a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. También el Hijo, observamos en el Nuevo Testamento, obrando o participando en obras divinas, haciendo milagros, trayendo señales, haciendo particularidades haciendo milagros o haciendo obras que solamente son atribuidas a Dios. Versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. ¿Quién es el creador de todo? Pues Dios. Y se le atribuye también esas obras divinas. Y también a Jesucristo se le otorga honor divino en el Nuevo Testamento. Y hay muchos versículos en ese sentido. En el Evangelio de Juan observamos eso. El ciego que es sanado, Tomás adorando a Dios. Observamos también algunos versículos, como particularmente en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 6, que dice que otra vez introduce el primogénito en el mundo y dice, adórele todos los ángeles de Dios. Deben de adorar aún los ángeles a esta segunda persona de la Trinidad. A Jesucristo, observamos esa segunda persona de la Trinidad y vemos cómo se le atribuye divinidad al Hijo. Pero también vemos en el Hijo obras que se le atribuyen específicamente al Hijo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia también nos habla de muchas maneras, de muchas obras que se le atribuyen a Dios a través del Hijo. Obras que se le atribuyen propiamente al Hijo. El orden de la existencia de las personas en la Trinidad también se refleja en el orden de las obras, así como todas
las cosas provienen del Padre, todas las cosas existen por medio del Hijo. Todo, el Padre proviene en todas las cosas, pero el Hijo es el origen de las cosas. Lo vemos en varios pasajes de la palabra de Dios. Si Dios es la causa final, entonces el Hijo es la causa mediadora de todo. Así se lo ve en la Escritura, en la creación, pero también en la redención. Vemos al Padre obrando, vemos al Hijo mediando y vemos al Hijo actuando también en ese sentido. Por medio del Hijo, entonces, todas las cosas son creadas, pero no solamente todas las cosas son creadas, sino que todas las cosas son mantenidas por medio del Hijo. Fíjese qué tremendo es esto. El libro de Hebreos en el versículo 1 al 3 o 2 y 3, el 1 y 2 específicamente tenemos aquí en la pantalla, dice que Dios nos ha hablado en otros tiempos por medio de los profetas, pero en los posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Habla como la causa del origen del universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la misma esencia de Dios, está particularmente también en el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y dice, Él creó todas las cosas, Él es el creador de todo cuanto existe. Y no solamente creó, sino que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. He hablado acerca de esa palabra sustenta, que tiene una implicación tremenda. Dice que, o implica que Jesucristo tiene el mundo, o tiene todas las cosas, toda la creación en su mano, de tal forma que si Él quita su mano, todo se resquebraja. Él no solamente crea, sino que Él cuida y hace que su creación permanezca. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y cuando Él hizo eso, entonces se sentó a la diestra de la majestad en en las alturas. Entonces observamos que Jesucristo es la luz que ha venido también a este mundo para alumbrar a todo ser humano, es lo que dice Juan capítulo 1 versículo 9. Él vino y alumbró a todo ser humano. Tristemente que las personas, dice también el Evangelio de Juan, no fueron a la luz porque amaron más las tinieblas, sino fueron a la luz porque se evidencia a través de la luz que sus obras son, son malas. Usted lo puede leer en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Entonces, de una forma más particular, una forma particular, el Hijo lleva a cabo la obra de redención por medio de qué? Por medio de su encarnación. Él tuvo que hacerse carne para poder morir. Se ve también esa obra de la redención por medio de qué? Por medio de sus sufrimientos y por último también, también por medio de su muerte en la cruz, como nos dice Efesios capítulo 1 versículos del 13 y 14. Ya observamos al Hijo, observamos en el Hijo, ¿qué observamos en el Hijo? Su generación eterna, la divinidad del Hijo y las obras que se le atribuyen al Hijo como Dios también en el Nuevo Testamento. Ahora pasemos al Espíritu Santo. Observar al Espíritu Santo de una manera particular, observar al Espíritu Santo. Y con referencia a con referencia al Espíritu Santo, también podemos decir que hay algunos puntos que requieren una consideración particular en relación al Espíritu Santo. Primero, tenemos que hablar de la personalidad del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad podemos observarlas en distinta forma que poseen personalidad propia. Son personas, tienen personalidad, tienen sentimientos, tienen emociones, tienen razonamiento y tienen algunas cuestiones que son propias de la personalidad. El Nuevo Testamento también nos da características de la personalidad del Hijo, pero también del Espíritu Santo. Muchos cuestionan no tanto la divinidad del Espíritu Santo, sino de su personalidad. Eso es importante. Por eso hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, porque es cuestionada por muchos. Cuestionan su personalidad. La personalidad del Espíritu Santo fue negada por algunos sectarios de la iglesia primitiva también, como ya hemos hablado anteriormente, que también sería un punto importante con referencia a un estudio de esas herejías. Fue negada por los socinianos, que ya
hablamos acerca de cómo niegan la Trinidad los socinianos y también ellos negaban de cierta forma la personalidad del Espíritu Santo. También por los unitarios, por los modernistas y por toda clase de tendencia sabeliana que aún existe en la actualidad. La personalidad propia del Espíritu Santo es negada. Los abelianos dicen, no, es un modo en cómo Dios se da a conocer al mundo. El Espíritu Santo simplemente es una manera, no es distinta a su personalidad de la del Padre o a la del Hijo. Todavía existen sectas de tendencia sabeliana que piensan que han encontrado el hilo negro, pero en realidad son transformaciones o son renovaciones de antiguas herejías que ocurrieron en el pasado. Todos ellos que hemos citado, los socinianos, los modernistas, uh, los, los monarquianos los abelianos o los monarquianos, todos ellos prefieren considerar al Espíritu Santo como un simple poder o como una influencia divina, hablando como el poder de Dios en el Espíritu Santo, la influencia de Dios, el Espíritu o el soplo de Dios, no considerándolo como una persona que tiene, por ser persona, una personalidad. Vaya, algo que tenemos que decir, sin embargo, es que la Escritura claramente sí le atribuye al Espíritu Santo características propias de una persona. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 dice esto: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quizás usted ya haya entendido, ya haya recibido enseñanza con respecto a la exégesis de este pasaje que dice otro consolador. Hay dos tipos de otro en el idioma griego. Otro que es heteros, que es algo totalmente distinto, algo diferente totalmente, y otra es alos, que tiene que ver con otro de la misma clase. Es decir, el consolador tiene una particularidad idéntica a la del Hijo. Es decir, Jesucristo tiene personalidad. Nadie puede negar la personalidad del Hijo. Asimismo, tampoco se puede negar la personalidad del Espíritu Santo. Dice, rogaré al Padre que envíe otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, ese es el consolador, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y morará en ustedes. Vemos cómo el Nuevo Testamento se atribuye de cierta forma, le atribuye personalidad al Espíritu Santo. En el mismo capítulo, en el versículo 26, déjenme lo leo, no lo puse en la presentación, pero ese versículo 26 dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. También observamos en el capítulo 8, versículo 26 del libro de Romanos, eso, que dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos pedir como conviene y a veces podemos pedir como conviene y a veces no, pero el Espíritu morando en nosotros, dice Pablo a los romanos, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles porque Él sí conoce la voluntad de Dios. También al Espíritu Santo, también al Espíritu Santo le son atribuidas características personales. ¿Cómo definimos la personalidad? Bueno, hay inteligencia en el Espíritu Santo, hay pasajes que hablan acerca de la inteligencia del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16, podemos ver claramente cómo se le atribuye esa inteligencia al Espíritu Santo, entre otros pasajes. Se le atribuyen sentimientos al Espíritu Santo, se le atribuyen voluntad también. Es decir, nosotros dentro de nuestra voluntad tenemos inteligencia, tenemos emociones, sentimientos y tenemos voluntad. Por eso somos personas. Bueno, el Espíritu Santo se le atribuye personalidad igual que a nosotros, inteligencia, sentimientos y voluntad. Pero además se ve que realiza actos propios de la personalidad.
tales como el Espíritu Santo habla, una persona también busca, una persona testifica, manda, um, revela, una persona se esfuerza también. El Espíritu Santo, vemos en la Escritura, lo vemos esforzándose, lo vemos intercediendo, tales actos que son propios de la personalidad. Finalmente, existen pasajes en los cuales el Espíritu Santo se distingue por su propio poder. Habla de su propio poder en el Espíritu Santo. Pasajes tales como Romanos capítulo 15 o Primera de los Corintios capítulo 2 versículo 4 dice Pablo ahí a, tanto a los romanos como a los corintios, habla diciendo que él no predicó con palabras de su sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu en poder, ¿no? Habla acerca de eso. Ahora podemos hablar de la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad. Podemos hablar también en ese sentido, hablando del Espíritu Santo como una persona separada o tratando de hablar considerándolo separadamente de tanto del Padre como del Hijo, podemos ver que hay una relación con las otras personas de la Trinidad. Mientras que desde muy temprano también se afirmaba con base a este texto, fíjese lo que dice este texto, que cuando el Espíritu, cuando el Consolador, a quien Jesucristo dijo, primero dice en capítulo 14 que rogará al Padre que envíe, dice Jesucristo que él lo va a enviar al Espíritu Santo, y dice cuando envíe al Espíritu Santo que yo voy a enviar a través por el Padre o les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Bueno, basado en este texto, anteriormente se decía basado, o se afirmaba anteriormente, o en algún tiempo se afirmó basado en este texto, que el Espíritu Santo procede del Padre. Dijo el Señor Jesucristo, yo voy a enviar al Espíritu Santo del Padre. Y dice este texto que el Espíritu Santo procede del Padre. Por lo tanto, ¿qué se enseñaba? Bueno, se enseñaba que el Espíritu Santo procede del Padre. No fue sino a partir del año 589 después de Cristo que la Iglesia Occidental oficialmente tomó la posición de que el Espíritu Santo procede también del Hijo. Eso lo vemos o lo podemos observar a través del Tercer Concilio de Toledo. Usted puede buscarlo en Internet y puede encontrar mucha información con respecto a este Tercer Concilio de Toledo, donde se afirma también que el Espíritu Santo no solamente procede del Padre, sino también procede del Hijo. Esta doctrina está basada en el hecho de que el Espíritu también se le llama el Espíritu de Cristo en el Nuevo Testamento. No solamente se le llama Espíritu Santo o Espíritu del Padre, sino se le llama Espíritu de Cristo o el Espíritu del Hijo también, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, en Gálatas capítulo 4, versículo 6, y también se habla de que, como vemos en este versículo, que el Espíritu Santo es enviado por el Hijo. El Espíritu Santo entonces está en una relación más cercana posible a las otras dos personas de la Trinidad, tanto al Padre como al Hijo. Vemos esa relación. Hay una relación entre el Padre y el Espíritu Santo, y hay una relación, no hay relación también entre el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo examina las profundidades de Dios. ¿Quién puede entender las profundidades de Dios? Dice Pablo. Bueno, lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y en cierta medida también se le identifica al Espíritu Santo, se le identifica con Cristo. Según a los Corintios capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay cantos incluso acerca de eso. Donde está el Espíritu del Señor, ahí es donde hay libertad. Cristo entonces retorna a sus discípulos, vemos en la persona del Espíritu Santo, tal como enseña el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Además, también en las cartas de Pablo, en las epístolas paulinas, también se dice en algunas ocasiones, no simplemente una vez, sino en algunas ocasiones que Cristo habita en los creyentes y otras veces que el Espíritu habita en ellos. Podemos ver
todo eso en algún, por ejemplo, podemos ver todo ello en algunos aspectos, en algunas cartas de Pablo, tanto en los Corintios como a los Gálatas, como a los romanos, podemos ver esto. Bueno, hablamos de la relación del Espíritu Santo con las otras personas. Tiene relación tanto con el Padre como con el Hijo, pero también podemos observar la divinidad del Espíritu Santo. También la Escritura o también la Biblia tiene mucho que decir en relación a la divinidad del Espíritu Santo. Entonces podemos establecer, por lo tal, la divinidad del Espíritu Santo por medio de una serie de pruebas o evidencias bíblicas muy similares a las que empleamos para hablar de la divinidad del Hijo. Por ejemplo, para el Espíritu Santo se utilizan nombres divinos para referirse a él. Tenemos el ejemplo de Hechos, tenemos el ejemplo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17, en segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 16. También se usan atributos divinos propiamente hablando para describir al Espíritu Santo también. El salmista en el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde puedo irme que no esté el Espíritu? La divinidad del Espíritu Santo. Hablamos de atributos divinos tales como la omnipresencia o la infinidad que hablamos dentro de los atributos divinos del Espíritu Santo también. Hablamos de ello, particularmente ese Salmo 139 podemos observar en estas particularidades de los atributos divinos en el Espíritu Santo. Podemos hablar también del libro de Isaías, podemos hablar de otros tantos versículos. El Espíritu Santo también obra o realiza obras divinas. Observamos al Espíritu Santo en la creación. En el segundo versículo de la Biblia observamos al Espíritu Santo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo participando activamente en la creación de todo cuanto existe. También al Espíritu Santo le es otorgado honor divino. Un ejemplo de la divinidad del Espíritu Santo, un versículo que podemos utilizar para hablar de la divinidad del Espíritu Santo en cuanto al honor divino es 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, que dice que la gracia del Señor Jesucristo, por supuesto en la bendición apostólica, la comunión del Espíritu Santo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vemos el honor que merece el Espíritu Santo como un ser divino. Y finalmente, dentro de esa consideración de manera particular del Espíritu Santo dentro de la Trinidad, observamos las obras que se le atribuyen propiamente al Espíritu, al Espíritu de Dios. Podemos ver que hay ciertas obras que, aunque son obras del Trino Dios, se le atribuyen propiamente, específicamente al Espíritu Santo. En general, podemos decir que la tarea especial consiste la tarea especial del Espíritu Santo consiste en qué? En consumar la obra de Dios, tanto en la creación como en la redención. Dios envía a su Hijo, el Hijo muere en la cruz, pero el Espíritu Santo es el que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio y lo lleva a través de la ley, lo lleva a un sentido de culpabilidad y un sentido de impotencia también que lo hace necesario, le hace ver la necesidad de ir a Cristo para obtener la salvación. Cuando hablamos de la esfera de la naturaleza, el Espíritu genera vida y también pone así el toque final de la obra de la creación. Además, también el Espíritu Santo inspira, el Espíritu Santo capacita a los seres humanos para que realicemos o para que se realicen tareas especiales, tales como los profetas o los reyes en el Antiguo Testamento que venía el Espíritu sobre ellos para realizar ciertas labores y ahora en ahora en el Nuevo Testamento viene a morar en todo creyente y también viene a darnos esa iluminación para entender las escrituras, nos prepara, nos capacita para llevar a cabo
la obra también de, de que Él tiene para nosotros ciertas obras especiales. Y en la esfera de la redención, el Espíritu Santo prepara, el Espíritu Santo capacita a Cristo incluso, como vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 en el versículo, en el Evangelio de Lucas, perdón, capítulo 3 versículo 22 capacita a Cristo para la obra redentora. Lo vemos en su bautismo. Descendió el Espíritu Santo sobre Cristo en forma corporal para que llevara a cabo su obra redentora. Y hay otros versículos que hablan o que versan acerca de los mismos. El Espíritu Santo inspira también las escrituras, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Habla también en ese sentido Pedro que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, sino que los santos o que los profetas o que los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo habla a los Corintios y dice que también nosotros hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo nos capacita y nos inspira también en muchos de los casos para hablar la verdad que Él establece o para clarificarnos la palabra y poderla exponer de una mejor manera. El Espíritu Santo también establece y da crecimiento a la iglesia, habita en la iglesia, particularmente en cada hermano, vive el Espíritu Santo en cada hermano de manera particular y en manera conjunta en la iglesia, habita en ella como un principio también de vida para la iglesia. Hay muchos versículos tocante a ello. Efesios capítulo 1, versículo 22, versículo 23, capítulo 2, versículo 22. Pablo a los Corintios también habla acerca de esas cosas. Y también algo que hace el Espíritu Santo es que Él nos enseña e ilumina. Ya tenemos la palabra inspirada por Dios. Tenemos la palabra, ya no hay tal inspiración para la palabra, para escribir la palabra, pero sí hay una iluminación para entender los textos que necesitamos en el momento. Y también hay esa iluminación o ese o ese recordatorio que hace el Espíritu Santo para traer a nuestra memoria los textos que ya hemos memorizado y traerlos a colación a nuestra vida cuando tenemos una necesidad particular. Y ese texto nos va a fortalecer, nos va a guiar o nos va a orientar para lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Entonces podemos ver cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia a toda, a toda la verdad. Nos guía como iglesia a toda la verdad. Como dice primera de Juan capítulo 2 versículo 27, la unción que ustedes recibisteis de él permanece en ustedes. ¿Cuál es esa unción? Pues la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y dice, no tienen necesidad, por lo tanto, de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado y permanezcan en Dios. Nos enseña el Espíritu Santo, nos trae a nosotros aquella enseñanza que necesitamos en en el momento oportuno. Finalmente, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos visto las tres personas vistas de una manera particular. Vemos al Padre, consideramos a las tres personas de manera particular o consideradas particularmente o separadamente, el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Observamos en el Padre que Él es el origen de todas las cosas. Todo cuanto existe proviene del Padre. Él es el Padre, el originador, el creador de la nación elegida de Israel, el Padre de los creyentes, pero también el Padre de nuestro Señor Jesucristo, con el cual comparte una relación filial eterna. Hablamos también del Hijo, del Hijo. Hablamos de su generación eterna, de que Él es increado igual que el Padre, de que Él es eterno. Hablamos de su divinidad, el Hijo, Jesucristo, es Dios. Y Él hace las obras de Dios. Y hablamos también del Espíritu Santo en cuanto a su personalidad, en cuanto a su relación con las otras dos personas, su divinidad y las obras que se le atribuyen particularmente al Hijo.
Podemos decir y podemos dar gracias a nuestro Señor por medio de este entendimiento, aunque imperfecto, de la Trinidad. Podemos dar gracias a Dios que Él se ha revelado de una manera poderosa a cada uno de nosotros y nos ha dado a entender sus propósitos y su deseo hacia nosotros. Damos gracias a Dios que no andamos a ciegas. Tenemos guía, tenemos quien nos guíe y tenemos a Dios morando en nosotros, en la persona del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Gracias a Dios por su Hijo que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias al Padre por enviarlo y gracias a nuestro Dios Trino por permitirnos tener una existencia en Él y poder llamar Padre a nuestro Dios y tener esa intimidad con Él. El Dios del universo, el Dios incognoscible, el Dios que está más allá de nuestro entendimiento. Él quiere tener una relación con nosotros, una relación personal, una relación profunda y nos ama tanto que quiere, como creyentes, transformarnos a su misma imagen y semejanza. Gracias a Dios que eso será real y que un día a ese Dios que no hemos visto le veremos, como dice la palabra, cara a cara. Dios bendiga su palabra y reitero mi gratitud por el favor de su atención. Dios le bendiga y gracias por acompañarnos.